En Medicina y Salud hoy vamos a presentar un caso en vivo de infarto agudo de miocardio, un joven deportista que haciendo actividad física habitual, entrenamiento de fútbol y sin antecedentes, sin factores de riesgo, presentó dolor precordial y fue derivado inmediatamente al Sanatorio de Las Lomas, donde fue visto en guardia y ante la sospecha de alguna actividad isquémica a nivel miocárdico, se lo dejó internado. Así que bueno, vamos a poder ver desde la sala y junto con los que vamos a hacer el procedimiento, el caso en Medicina y Salud. Estamos en el Sanatorio de Las Lomas, en la sala de hemodinamia. Como ustedes pueden apreciar, trabajando con el doctor Juan Mieres, estamos haciendo una arteriografía por el brazo, un paciente joven que ingresó a la guardia con síntomas de dolor de pecho, con cambios en el electrocardiograma. Así que decidimos que la vía de ingreso más adecuada sería la vía radial, ya que nos permite trabajar con bastante libertad y eso le va a permitir al paciente deambular y el alta rápidamente y con una menor morbilidad, es decir, menor posibilidad de hacer hematomas en la región de la punción, ya que los pacientes que ingresan con síndromes coronarios agudos, infarto del miocardio y demás, pueden producir ciertos hematomas debido a la gran cantidad de antiagregantes plaquetarios y anticoagulación y demás. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es introduciendo una cuerda a través de un introductor de cuerda y a su vez dentro del catéter. Este catéter está introducido por vía radial por un introductor 6 French. Ahí ustedes lo pueden ver. Tenemos una vía de presión constantemente con el paciente y la imagen nos muestra que en el unión de tercio medio y distal de la arteria descendente anterior hay una placa que tiene ahí la estamos marcando perfectamente, una placa que tiene una disrupción bastante importante, es una placa compleja con trombo, una placa que es irregular y corta, concéntrica, es muy específica de los pacientes con síndrome coronario agudo. Es un accidente de placa. ¿Qué es un accidente de placa? Es una obstrucción pronta por disrupción de una placa que va a estar presente seguramente en los pacientes con enfermedad aterosclerótica y este es un paciente joven que es deportista e independientemente de esa situación, igual él realiza este dolor de pecho haciendo actividad física. Lo que estamos haciendo en este momento es avanzando una cuerda a través de la arteria coronaria descendente anterior, que es la arteria relacionada al infarto. Lo que nosotros debemos hacer es atravesar esa cuerda por más allá de la lesión y de esa manera tener asegurada una vía de acceso adecuada a la arteria que vamos a tratar. En algunas situaciones este acceso es muy fácil y en otra se tarda algunos minutos. Después, obviamente, con técnicas de mayor experiencia y con los años y tantos cateterismos y angioplastia que uno va realizando, obviamente estos procedimientos se hacen cada vez más rápido. La versatilidad del equipo que tenemos nos permite cambiar distintas proyecciones. Estas proyecciones permiten ver a la arteria de distintos lugares y poder buscar con mayor seguridad el acceso adecuado. Como ustedes ven, la cuerda ya está avanzada hacia el tercio medio de la arteria descendente anterior, está en una arteria diagonal y lo que hay que hacer es
tratar de que siga el trayecto distal de la arteria descendente anterior, para lo cual con los movimientos que se están haciendo en este momento seguramente en pocos instantes se va a conseguir. Una vez conseguido esto, lo que se hace es un control angiográfico. Ya ahí estamos pasando la obstrucción. Se hace un control angiográfico para ver si estamos adecuadamente en la posición que deseamos. Esta es la parte más importante del procedimiento, ya que cuando uno tiene la arteria, como en este caso, completamente reparada con la guía metálica, la posibilidad de éxito en el resultado del procedimiento ya es muy alto. Por supuesto que también dependerá del tipo de lesión y demás. Lo que nosotros estamos haciendo es controlando. Al paciente se le hace constantemente vasodilatadores coronarios a través justamente de las arterias coronarias, que es la nitroglicerina. Eso nos permite trabajar con mayor tranquilidad. Los pacientes están con heparina, 10.000 unidades, y en los casos de síndrome coronario agudo ya vienen con carga de antiagregantes plaquetarios, ya sea clopidogrel, ticagrelol o prasugrel. Este es un paciente joven, diabético. Hemos realizado una carga de 180 miligramos de ticagrelol. Esto hace que el paciente tenga una menor agregación plaquetaria y evite la trombosis posterior a la colocación del stent, y facilite por supuesto la angioplastia. También a este paciente y a todos los pacientes que tienen síndromes coronarios agudos hacemos un bolo intracoronario de tirofiban. Lo que nos va a permitir es un inhibidor glicoproteico 2B3A, que nos va a permitir trabajar con menor cantidad de carga trombótica. Lo que estamos mostrando allí es el stent coronario. El stent justamente está en la punta de un balón. Lo vamos a avanzar montado sobre la cuerda que ya hemos pasado anteriormente y con la cual hemos atravesado la lesión. Por lo tanto, el stent va guiado siempre sobre esa cuerda metálica. El primer operador, en este caso el doctor Mieres, está avanzando el stent. Yo estoy sosteniendo la cuerda coronaria con mi mano izquierda, manteniéndola en una posición fija para que ésta tenga una resistencia adecuada para poder avanzar el stent. Allí se ve perfectamente en el tercio medio de la lesión. Lo que vamos a hacer nosotros, lo que estamos haciendo en este momento, es un implante directo de un stent. No lo vamos a predilatar, es una placa blanda, no tiene calcio, o la cantidad de calcio que tiene no es dificultoso para avanzar el stent en forma directa. No predilatamos y avanzamos el stent. El stent hay que colocarlo bien, que el centro del mismo esté en el medio de la lesión. El stent se encuentra entre esos dos puntos que ustedes están viendo en pantalla, y lo que hacemos una vez que estamos en la posición adecuada, insuflar con un aparato que se denomina insuflador para llevar el balón que contiene el stent a 14 atmósferas, 12-14 atmósferas, que es la cantidad de atmósferas de liberación. Ahí ustedes están viendo cómo se infla el balón y van a ver que en el centro tiene una insuflación menor, que es donde tiene mayor cantidad de contenido de placa. El volumen de la placa allí es importante, por lo tanto hay que hacer una dilatación lo suficientemente intensa como para expandir bien el balón. Lo que se hace luego de que se expande el balón, el mismo se desinfla, y luego nuestro equipo tiene la posibilidad de hacer una digitalización automática del metal que contiene el stent, que se llama AC Stent. Eso nos permite ver con seguridad cómo están los bordes del stent dilatados. Si nosotros vemos que no existe una dilatación adecuada, lo que hacemos es avanzar un balón un poco más amplio y a mayor expresión. Ahí lo que nosotros estamos viendo es que el centro del stent todavía falta expandir un poco, así que lo que vamos a hacer es pedir un balón de un diámetro un poco mayor.
y que tenga una longitud más corta para que no sobresalgan los bordes del stent. De esa manera nosotros vamos a hacer una impactación del stent solamente en la parte central, que es la que vemos que tiene una menor expansión. Es donde estaba la placa más severa y que bueno, necesitaría por supuesto una mayor presión de insuflado para permitir una mayor expansión del stent. Esto es muy importante porque el stent debe estar bien aposicionado a la pared del vaso. El stent no puede quedar flotando dentro del vaso, porque eso produciría una trombosis muy rápida del mismo. Tampoco el stent puede estar demasiado expandido porque produciría una disección del vaso. Por lo tanto, todo tipo de maniobras que se hacen dentro de la arteria coronaria en el momento de la implantación del stent tiene que tener un cierto grado de cuidado y de controles adecuados. Los equipos de nueva generación, los equipos de angiografía de nueva generación, permiten ver perfectamente todos los movimientos que hacemos y cómo se va expandiendo el balón y el stent se va impactando en la pared del vaso. La arteria tiene algunas irregularidades en la porción distal al stent. Esas irregularidades no se consideran severas. Las obstrucciones son severas cuando supera el 70% del diámetro de obstrucción del vaso. Eso pareciera tener alrededor del 40-50%, y está en el contexto del infarto. Probablemente puede ser un poco de trombo que esté agregado a la pared de la arteria, y la utilización de tirofiban y ticagrelol y aspirina, seguramente si fuese esa la circunstancia que está disminuyendo un poquito el calibre del vaso en la porción distal, lo solucionaría. Si es una placa aterosclerótica, no es lo suficientemente importante para tratar. Lo que estamos ahí viendo es un balón más corto al que utilizamos en el caso de la expansión del stent, de la implantación del stent, perdón, y lo que estamos ahora es expandiendo el balón. Ustedes lo están viendo, es un balón 3.0 por 12 milímetros de largo, que está muy bien ubicado dentro de un stent que era 2.75 por 18. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es llevar el stent que era 2.75 a 3.0 milímetros de diámetro. Se hacen los mismos controles, se hace una IC stent, o sea, un control de expansión de stent por digitalización automática, y eso nos va a permitir controlar, ahí lo estamos haciendo, nos va a permitir controlar si el stent está bien expandido. Ahí tomamos las imágenes, y lo que luego observamos en una dimensión un poco más ampliada en la fluoroscopía en este momento es cómo notamos que el stent está muy bien expandido. Así que eso hace que retiremos el balón, dejemos solamente la cuerda coronaria, y en ese momento hacemos una inyección de control. Vamos a hacer una inyección de control. Ahí lo que estamos haciendo es justamente retirar el balón y sostenemos la cuerda coronaria para que no se mueva. El balón tiene un sistema de ingreso y egreso que se llama Rapid Exchange, o sea, de rápido intercambio. Es muy corta la superficie del balón que está en contacto interno con la guía coronaria, entonces eso permite sacarlo con mayor facilidad y trabajar con mucha más tranquilidad. Ahí estamos haciendo material de contraste. En estos casos siempre utilizan material de contraste de baja osmolaridad, y lo que hacemos es una inyección, y ustedes van a ver cómo se contrasta toda de negro la arteria con un muy buen calibre, un muy buen flujo y un diámetro adecuado, persistiendo esa irregularidad distal que decidimos no tratar porque no creíamos que era necesario. Uno, cuando coloca mayor longitud de stent, tiene mayor también probabilidad de reestenosis. En este caso no utilizamos un stent
medicamentoso, o sea, con liberación de fármacos. Utilizamos un stent convencional porque el diámetro era adecuado y la longitud no supone que tenga una fácil restenosis. De todas maneras, estos pacientes son controlados en consultorio externo y por cámara gamma, y si tuviese algún grado de restenosis sería pasible de un nuevo tratamiento, y entonces sí se le colocaría un stent farmacológico. No siempre en primera instancia hay que hacerlo cuando las arterias son de menos de 3 milímetros de diámetro, cuando la longitud es larga o están calcificadas, en pacientes con insuficiencia renal o con diabetes como comorbilidad. El resultado es excelente, así que nosotros, una vez observado y controlado que esté todo como lo deseamos, hacemos un control final con angiografía, ya sin cuerda, y fíjense que la arteria está perfectamente bien, ya no tiene la cuerda colocada y está con su luz totalmente expedita. Lo que se hace ahora es, con mucho cuidado y principalmente en los pacientes que tienen acceso radial, retirar con cuidado los elementos utilizados, y de esa manera, una vez que vamos retirando los elementos, ahí lo estamos haciendo, el paciente ya no tiene ningún elemento dentro de su organismo, solamente lo que se ve lo que ustedes ven en la muñeca. Vamos a hacer un campo de acercamiento para mostrar que es el introductor, que tiene 9 centímetros de largo y 6 milímetros de diámetro. Eso se va a retirar y colocar un apósito compresivo. Estamos con el doctor Luciano Di Stefano, que es coordinador de la unidad coronaria del Sanatorio de Las Lomas. Nos va a presentar el caso que nos compete hoy, que es un paciente joven. Sí, es un paciente de 52 años, sin factores de riesgo conocidos, que deportista, juega al fútbol, que jugando al fútbol empieza a tener un disconfort precordial. Este disconfort para cuando termina el partido. Después del vestuario, tercer tiempo, vuelve el dolor ya en clase funcional 4, digamos, sin esfuerzo de por medio, por lo cual consulta. Viniendo a la consulta tiene un síncope, tiene una pérdida de conocimiento, restitución ad integrum que le dura segundos, y ya llega acá a la guardia sin dolor precordial. Tenemos un primer electrocardiograma de la guardia, que es un electrocardiograma que no tiene ningún tipo de cambios isquémicos. Acá se ve un ritmo sinusal, una frecuencia alrededor de 60 por minuto, y no se ve ningún cambio en el segmento ST ni onda T. Exactamente, es un electrocardiograma normal. Solo por la clínica lo dejamos internado con sospecha de síndrome coronario agudo. Tenemos un primer juego enzimático que resulta negativo. En la madrugada del día de hoy, el paciente siente un tipo de palpitación. Tenemos este registro electrocardiográfico, que es un ritmo idioventricular, que muchas veces uno ve este tipo de ritmos en la reperfusión espontánea, en este caso de la arteria, y el primer juego enzimático positivo hoy a la mañana, luego de 12 horas del evento de dolor. El RIVA es una indicación de que algo cambió en la circulación de la arteria. Exactamente, muchas veces es un marcador de que algo cambió en la circulación de la arteria. Y hoy a la mañana hacemos un electrocardiograma de control, paciente siempre asintomático, y donde vemos que hay una alteración de la onda T en las precordiales izquierdas, B4, B5 y B6. Bueno, dado el contexto clínico, los cambios electrocardiográficos y las enzimas positivas, decidimos, por supuesto, hacer un estudio de hemodinamia para ver cómo estaban las arterias coronarias. Bueno, con el doctor Juan Mieres estuvimos en la sala. Juan, ¿cuál es la apreciación clínica y en qué tiene que pensar uno en un paciente con un dolor atípico, con cambios de electrocardiograma no muy clásicos y con enzimas alta, en un paciente joven y en actividad deportiva?
Este caso, que parece ser un caso un poco diferente a lo que uno habitualmente ve y está acostumbrado, con muchos factores de riesgo y que uno está predispuesto a encontrar una enfermedad coronaria clásica o agresiva, vemos un paciente que tiene pocas chances desde el punto de vista pronóstico de tener enfermedad coronaria. Tomamos el caso y como es un paciente joven y es un síndrome coronario agudo, donde hay posibilidades de usar inhibidores de la glicoproteína o heparina o drogas antitrombóticas en forma agresiva, porque nos podemos encontrar con un caso de una arteria con un trombo. Tomamos la arteria radial, que es lo que se preconiza en estos momentos para arrancar y proceder a hacer la cinecoronografía. El hecho de que un paciente se haga por arteria radial o por arteria femoral, la punción en un síndrome coronario agudo, en un infarto agudo, ¿cambió el pronóstico? Sí, sobre todo las complicaciones post-procedimiento, muchas menos complicaciones con el sitio de punción. E inclusive eso hace que se acorten las internaciones, digamos, para nosotros es una alegría cuando recibimos de hemodinamia un paciente que haya tenido acceso radial. El acceso radial como el acceso femoral son los que nosotros necesitamos para llegar a las arterias coronarias. Una vez realizado el procedimiento diagnóstico, ¿qué se observó, Juan? Observamos claramente que el paciente presentaba una úlcera complicada de una arteria coronaria, en este caso la arteria descendente anterior en la parte distal, sobre una placa crónica extensa que inclusive tomaba la parte apical del corazón. Bueno, ahí estamos viendo, Juan, la arteria coronaria derecha, que tiene un acceso un poco anómalo, un nacimiento anómalo. Sí, tiene un nacimiento levemente posterior, así que la inyección no es ultraselectiva, pero observamos que el vaso está permeable y no tiene lesión significativa. En este caso, acá vamos a ver con una mejor inyección, pero lo que ya podemos observar que este paciente presenta leves obstrucciones coronarias, en este caso en la parte proximal, y 2 obstrucciones leves en la parte media, por lo que pensamos que este paciente es un paciente portador de enfermedad coronaria. Luciano, que tenga enfermedad teromatosa no obstructiva, ¿qué significa desde el punto de vista pronóstico y terapéutico? No, ya claramente le cambian las metas que tiene que tener de presión, de colesterol, y seguramente para adquirir esas metas, ya por ejemplo este paciente, independientemente del valor de colesterol total o LDL que tenga, tiene indicación de tomar estatinas, por ejemplo. Así que sí, siempre es información útil. No solo sirve saber si está tapado o no, sino si tiene lesión ya le cambia el pronóstico y por supuesto la terapéutica. Las estatinas son elementos hay distintos tipos de estatinas. Estatinas es el nombre genérico de los hipolipemiantes y en realidad en un paciente con 50 años y ya con algún evento, aunque no haya tenido un infarto, debe tomar estatina y tratar de bajar su colesterol por debajo de 180. Sí, totalmente, y sobre todo la meta de LDL menos de 100 o menos de 70, discutido. En este paciente que ya tuvo un infarto, claramente menos de 70 es lo que uno apunta, y independientemente, insisto, del colesterol basal o LDL que tenga, ya tiene indicación de tomar dosis altas de estatinas. Cuando vemos la descendente anterior, Juan, y la circunfleja. En este momento estamos enfocados sobre la arteria descendente anterior, que tiene una clara ruptura de placa en este punto, sobre una placa, como habíamos dicho, extensa. Vamos a observarla en otra vista para poder cuantificarla de forma más precisa. La ventaja de tener este tipo de equipo es que uno puede, sin mover al paciente, cambiar la posición de oblicuidades y proyecciones anteroposteriores que nos permiten encontrar a veces placas difíciles de encontrar.
Acá la tenemos ya con la guía coronaria atravesando la placa y podemos observar que justo donde está saliendo esta rama, que es una rama septal, observamos una obstrucción que por cuantificación coronaria se aproxima al 90%. La idea, en ese caso, un accidente de placa, un paciente sin antecedentes previos, uno ¿qué espera encontrar dentro de la luz del vaso, aparte de una obstrucción y una ulceración? No, material trombótico, ¿no? Que por eso es todo el tratamiento que uno ya se le da con la clínica nada más, sin tener cateterismo, anticoagulantes, antiplaquetarios. Este paciente, cuando lo recibimos en la guardia por la clínica nomás que tenía tan clara, recibió tratamiento antiisquémico completo. Y en sala, con el doctor Mieres, hicimos tirofiban, que es un inhibidor de la glicoproteína 2B3A para evitar la trombosis distal, Juan. Exactamente, hacemos un doble bolo habitualmente, que muchas veces es suficiente para disminuir la carga trombótica y sobre todo para disminuir la cantidad de agregación plaquetaria que puede embolizar y disminuir el flujo a nivel distal y en definitiva disminuir con eso la fracción de eyección en el mediano y el largo plazo. Tomamos la idea de hacer un stent directo para generar la mínima movilidad de placa, que vamos a observar en la siguiente imagen. Ahí estamos posicionando el stent. Ahí tenemos que hacer un cálculo de tomar bien el centro de la placa y no exceder los bordes de esta lesión. El stent se encuentra entre estos dos puntos y fíjense que aquí sale una ramita que está indicando el centro justo donde está la placa. El stent se insufla a 12 atmósferas. Ahí ustedes están viendo y tiene una impronta en el centro, se lo lleva a 14 atmósferas y luego se hace lo que se llama IC stent, que es la medición digitalizada del stent que nos permite ver si el mismo está bien expandido. Ahí observamos lo que se denomina la sustracción metálica, es el stent que vemos entre los dos puntos que prácticamente están de monitor a monitor, de la parte superior a la parte inferior, y se observa que en los extremos el stent está bien expandido y en la parte central hay un dejo de mínima expansión faltante, por lo que decidimos hacer lo que se llama una postdilatación. La postdilatación se hace con un balón más corto y de mayor diámetro para evitar disecciones distales. Seguimos avanzando. Ahí estamos controlando nuevamente con IC stent. Esto es el control angiográfico que muestra una expansión adecuada del stent y tiene irregularidades distales, pero tiene un buen flujo a la arteria descendente anterior, por lo tanto no es conveniente tratarla. El paciente va a ser tratado, como ya nos va a comentar el doctor Stefano, médicamente para su control posterior. ¿Este resultado es satisfactorio? ¿Por qué motivo? El resultado es muy satisfactorio desde el punto de vista angiográfico, porque no hemos producido ningún tipo de embolizaciones, así que asumimos que vamos a tener un mínimo de evento post procedimiento, que eso es importante. El flujo es correcto y observamos que entre los dos stents, tanto en la parte proximal como distal, no observamos signos de disección que nos garantiza que el procedimiento en el corto plazo va a ser exitoso y no vamos a tener ninguna complicación aguda asociada al stent. Nosotros mandamos un paciente a unidad coronaria con una punción radial, sin su introductor colocado, con un vendaje oclusivo para evitar el sangrado y tener una buena hemostasia del sitio de punción, y por otro lado con una única lesión severa tratada con un flujo TIMI-3 e irregularidades. ¿Cuál es el tratamiento que va a seguir dentro de la unidad coronaria? ¿Cuánto es el tiempo aproximado de internación y cuáles son los controles post-alta?
Bien, este paciente primero, los días de internación lo va un poco ir definiendo la movilidad de enzimas, pero un paciente con un infarto como el que tuvo él, más o menos entre 4 y 5 días va a tener, esto no es un paciente programado, esto es un síndrome coronario agudo. La idea que al alta se va a ir con altas dosis de estatina, dobles de antiagregación, que esa doble antiagregación idealmente uno la prolonga mínimo un año, y después, dependiente del tipo de stent y de la evolución del paciente, uno un poco maneja el tiempo de doble antiagregación. Y estricto control de los factores de riesgo en cuanto a hipertensión, tabaquismo, diabetes, que en este paciente pareciera no tener, pero sí, digamos, en cuanto a colesterol y... Dos cosas, inhibidores de la ECA. Inhibidores de ECA los tiene indicado, hay que ver la tolerancia, pacientes que no son hipertensos y en él, por ejemplo, que está tendiente a la hipotensión, a veces no es fácil de titular, lo mismo que los betabloqueantes. Idealmente uno trata de titularlo, sobre todo en pacientes como el que han tenido infarto. Este es un paciente deportista que hace actividad, entrenamiento y actividad deportiva 2 o 3 veces por semana. ¿Cuál es el pronóstico de él y cómo se evalúa su reinserción a la actividad física, si la tuviera? Lo que uno hace es, después del infarto, los primeros 30-45 días son de reposo deportivo, ¿no? Y uno después paulatinamente, mediante una rehabilitación cardiovascular, va subiendo de intensidad el esfuerzo hasta que finalmente los pacientes que son asintomáticos se reincorporan a su vida habitual, más o menos a los 4 o 5 meses del evento agudo. Tomando algunas precauciones en cuanto a la competitividad del deporte? En general, si no tiene arritmias, no tuvo ninguna complicación después del evento, uno no debería no debería prohibir a este paciente volver a su vida habitual. Bueno, Juan, ¿alguna consideración? Creo que es un buen ejemplo de que a veces la medicina preventiva no puede alcanzar todos los pacientes y siempre hay que estar atentos a todos estos episodios porque es un paciente que no tiene factores de riesgo y que súbitamente presenta un infarto reperfundido espontáneamente luego de una actividad deportiva intensa. Creo que todavía la medicina en este punto tiene que darnos respuestas para poder abarcar a este grupo de pacientes que quizás es un poco diferente al que uno clásicamente ve. Bueno, realmente hemos tenido oportunidad de ver en Medicina y Salud el tratamiento de un paciente con síndrome coronario agudo, verlo desde la sala realmente es infrecuente y para nosotros hacerles llegar a ustedes toda esta información me parece que es de mucha importancia y de mucha valoración porque realmente es lo que se hace a diario con todo este tipo de pacientes y a veces uno no entiende como individuo no médico, por supuesto, que hay que hacer controles, a pesar de que uno es joven y demás, ir a hacer actividad física, ya sea espontánea, periódica o reglada, necesita controles previos y un buen examen previo que nos dé qué clase funcional estamos y qué actividad podemos realizar. Me parece que eso es un mensaje importante. Sí, sí, totalmente. Siempre más vale hacer un control más que de menos, ¿no? Gracias.